Bendiciones, les habla el pastor Wilmer Estupiñán. Aquí nuestro taller de entrenamiento de líderes y siervos del Dios Altísimo, entrenando a los discipuladores. Y quiero con este taller traer una información que te va a ayudar mucho por medio de un ciclo de conferencias bajo el título Dar para recibir y Bendecido para bendecir. Vamos a desarrollar bajo el título Dame a mí primero y veremos cómo Dios bendice a sus siervos, a sus hijos. Primera de Reyes capítulo 17, del verso 8 al verso 14. Entonces, abro comillas, entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, tal vez en tono molesta, te lo juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Y ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Y después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después, prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Cierro comillas. Aquí nos encontramos con varios puntos muy interesantes, que como hijos de Dios tenemos que entender muy bien. Que como siervos de Dios tenemos que analizar. Primero, Dios le habla a su siervo. Después de una gran cantidad de episodios interesantes, ahora Jehová Dios le dice, te vas a ir a Sarepta y te vas a quedar a vivir ahí. Recordemos que Elías no tenía ningún recurso. Era alimentado por cuervos. Y Jehová le dice, yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Me gusta la disposición de Elías que él cumplió. Elías conocía a Jehová Dios. Sabía que lo había alimentado a la orilla del río por medio de cuervos. Ahora ya le está diciendo Dios que lo va a alimentar por medio de una viuda. Por lo general, las viudas son carentes de recursos. Pero Elías le cree a la palabra de Dios. Y cuando él llega al pueblo, a la ciudad de Sarepta, identifica a la viuda, le pide un vaso de agua. Y cuando la viuda va a buscar el vaso de agua, le dice, pero también tráeme un bocado de pan. La viuda se voltea y le dice, tal vez un poco molesta, bueno, pero es que ya no me queda un poquitico de harina, un poquitico de aceite. Voy a cocinar algo para mi hijo y para mí y después voy a morir. El profeta le dijo, vas a hacer lo que estás diciendo, pero me vas a cocinar a mí primero. ¡Wow! ¡Qué profeta tan atrevido!, pudiéramos decir, frente a los argumentos de la viuda. ¿Cómo es posible? Este profeta lambucio. En cambio, decir, no, bueno, vaya usted tranquila y no hay problema, yo busco por otro lado. No. ¿Y sabe por qué? Porque el Hijo de Dios le cree a la palabra de Dios y no a los argumentos contrarios. ¿Cuántas veces yo le he dicho a los líderes en sus células o grupos de apoyo, autorizados por la palabra de Dios, colecte una ofrenda? Y una vez me dijo una hermana, no me sentí bien para hacerlo. Pero la misma casa donde ella fue a colectar la ofrenda,
donde fue a hacer la célula porque no quería conectar la ofrenda. Cuando llegó allí, las mismas visitas le dijeron: ¿y dónde vamos a poner nuestra ofrenda? Líder, siervo, que trabajas para Dios. Tú te mueves por la palabra de Dios y no por los argumentos del mundo. Tú te mueves por la palabra de Dios y no por los argumentos de las personas. La viuda tenía argumentos sólidos, creíbles, pero el siervo de Dios tenía la palabra de Dios. Trabajemos en la palabra, vivamos la palabra, actuemos conforme a la palabra. Hazme a mí primero. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en cuanto a recursos se refiere, que se solicitan para desarrollar el reino de Dios entre nosotros? Dios no dejó otro sistema para su iglesia. Él estableció el sistema financiero por el cual se mueve su iglesia apostólica, que es a través del soporte de sus propios miembros, que son bendecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros no le vamos a dar a Dios nada que Él no nos haya dado primero. Y Él dejó establecido ese sistema, que a través de los diezmos, de las ofrendas, de los votos, de los proyectos, vamos a trabajar para su reino, para establecer su reino en la tierra, pero a su vez estamos haciendo tesoros en el cielo. Y aquí hay que estar muy claro, porque a veces las personas sin visión, sin revelación espiritual, pudieran decir: wow, que esa iglesia o ese grupo solamente pidiendo dinero se la pasan. Pero déjeme decirle que cuando nosotros solicitamos la ayuda, es para el desarrollo de la obra de Dios y no es a título personal. Adicionado a esto, es voluntario. Pero ¿dónde está el problema de todos los males? No es el dinero, es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Conocemos varias personas que, no satisfechos con la bendición de un solo trabajo, van y buscan 2 o 3, por el amor al dinero, a tener y a tener, la codicia. Y eso los lleva a extraviarse de la fe en Jesucristo, de saber que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador. Y entonces nos autotorturamos, lo cual nos produce muchos dolores. Ahora, más doloroso aún, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 13:22. Dice que, refiriéndose al sembrador y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, y explica quién es ese, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo, oiga bien, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. El principio de todos los males es el amor al dinero. Cuando un hijo de Dios, que es bendecido por Dios, la bendición, como fue la oración de Jabes, que no me dañe, a esta persona la comienza a dañar, llegan las preocupaciones del mundo y el engaño de poder y de autoridad que producen las riquezas, entre comillas, ahogan la efectividad de la palabra de Dios en nuestra vida, y finalmente nos quedamos sin ningún tipo de fruto. En mi ministerio son muchas las personas que han sido bendecidas por Dios. Yo le doy gloria a Dios porque yo tengo esa bendición, ese don, un don de Dios, de poder motivar a la persona al emprendimiento, a salir del estancamiento, a montar sus propios negocios y avanzar. Pero ¿qué sucede? No pocos de ellos les pasó lo de este verso. Las riquezas, el amor al dinero, esa codicia, se extraviaron de la fe, de la providencia divina de Dios, y comenzaron a hacer y deshacer, creando muchos dolores en sus vidas. La palabra de Dios se ahogó en su corazón y hoy se encuentran sin fruto
de la palabra de Dios. Proverbios 23:4 dice: no te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. En otras palabras, hay gente que tengo un apartamento, voy a comprar el segundo y voy a comprar el tercero y tengo. No saben cuándo detenerse, no dejan de pensar en ellas. ¿Cuándo se tiene demasiado? Usted no ha escuchado, no ha leído que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Entonces la gente cuando está teniendo es para su seguridad, para su plan de retiro, para el día de mañana. Pero perdón, no sabemos si el día de mañana va a estar. Lucas capítulo 12, versos 15 al 21, Jesús dijo a sus discípulos: estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, escuche, su vida no consiste en sus bienes. Verso 16 también le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré yo, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Permítame hacer un espacio aquí. Es que Dios no me bendice a mí para almacenar mis cosechas, Dios me bendice a mí para bendecir. Por eso el título: dar para recibir, bendecido para bendecir. Verso 18, entonces dijo: esto haré, voy a derribar mis graneros y voy a edificar otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Hago un paréntesis aquí. La gente quiere tener almacenado para despreocuparse, para vivir la vida loca, descansar, comer, beber o divertirse. Verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche viene por tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has guardado o provisto? Y el verso 21 es clave. Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Cierro las comillas. Cuando nosotros entramos en ese mismo círculo, en esa misma cadena, en esa misma rueda del hombre rico de esta parábola triste por demás, y entramos en ese sistema, tal vez acumulemos tesoros para nosotros, pero no seremos ricos para con Dios. Y el secreto aquí es ser ricos para con Dios. ¿Por qué? Porque cuando damos, invertimos, ofrendamos, diezmamos, traemos votos, ayudamos a la casa de Dios, definitivamente damos al reino de Dios. Entonces esto es sembrar en los tesoros en el cielo. Pero si yo solamente siembro en los tesoros terrenales, pueda que sea rico para mí mismo, pero no seré rico para Dios. Y nuestra prioridad no puede ser el dinero. Nosotros tenemos que ser ricos para con Dios, en nuestra relación con Dios, en saber que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro proveedor, que si hoy nos está faltando algo, Él tiene cuidado de nosotros, Él va a proveer. Si Él le dio a Elías, como en efecto fue alimento a través de unas aves rapaces, como son los cuervos, si lo mantuvo bien alimentado con una viuda que su apellido era pobreza, ¿cuánto más con nosotros? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Si vamos a Lucas capítulo 12, verso 22 al 31, abro comillas, y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ni qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis,
Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que no siembran, o las aves del campo que no siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué te preocupas por los demás? ¿Por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, como viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo, es decir, los que no conocen a Jesucristo como su Salvador, buscan ansiosamente, desesperadamente, todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Cierro comillas. Estoy utilizando la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Nuestra relación con Dios es para enriquecer nuestro espíritu, nuestra alma, obtener bendiciones de parte de Él para establecer su reino aquí en la tierra. Y su reino aquí en la tierra se establece a través de la iglesia. No puede haber escasez en la casa de Dios. Probadme ahora en esto. Hay alimento en mi casa. Traed los diezmos al alfolí y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, el reino de Dios se establece a través de la iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor, contra la iglesia apostólica. No nos dejemos llenar la cabeza por cuentos de camino, que si esto hacen esto con mi dinero, que si hacen aquello con mi dinero, que primero me alimento yo para después alimentar a los demás, que en cambio de alimentar a otro alimento a mis hijos. Toda esta serie de argumentos satánicos, a quienes escuchemos con ese tipo de declaraciones, son declaraciones satánicas. ¿Por qué? Porque el propio diablo sabe, y que el Señor Jesucristo lo reprenda, que si hacemos lo contrario, que si bendecimos la obra de Dios, en primer lugar estamos haciendo tesoros en el cielo. En segundo lugar, si invertimos en el reino de Dios, lo estamos estableciendo aquí en la tierra a través de su iglesia, y la iglesia apostólica que bautiza en el nombre de Jesucristo es el principal enemigo de Satanás y sus demonios, porque nosotros estamos predicando el mensaje que salva, el mensaje que libera, el mensaje que perdona. Por eso es que la iglesia nuestra, la iglesia apostólica del nombre de Jesucristo, iglesia pentecostal unida, y todos los que predicamos el mensaje de Jesucristo, no tenemos recursos de parte del mundo. No, pero es que Dios bendice a sus hijos. Yo no necesito que nadie venga de la calle en mi hogar a traer nada, a menos que Dios lo mande, porque mis hijos están para bendecir el hogar. Dios los ha bendecido para bendecir. No es bendecidos para acumular, no es bendecidos para almacenar, no es bendecidos para descansar, comer, beber y divertirnos y sentirnos confiados, porque entonces ponemos nuestra confianza en la riqueza. Pero cuando no tenemos entonces que clamar a Dios, al cielo: Señor, bendíceme, prospérame, ayúdame. A veces la pobreza es lo que más nos tiene conectados con Dios, porque nos tiene clamando al que todo lo puede. Pero nos llega algo de riqueza o algo de bienestar, entonces nos olvidamos de Dios. Recuerde que nuestra relación con Dios es vital. Y en segundo lugar, establecer su reino aquí en la tierra. Y su reino en la tierra se establece a través de la iglesia. No hay otro mecanismo. Pero tenemos que evitar en consecuencia ese afán por enriquecernos en nuestra vida humana, porque esto no dura mucho. Lo fuerte hasta los 70. ¿Qué edad tienes tú? Bueno, si ya tienes sobre 35, ya te consumiste la mitad de tu tanque de gasolina de vida.
Y si tienes 50, bueno, ya va más para el lado de échale. 60, bueno, ya es que como que estás en la reserva. 70, se acabó. Esa es la vida. Proverbios 10:2 dice, los tesoros mal adquiridos no aprovechan. Porque hay mucha gente que se afana, eso es lo que dice la Biblia. El afán por hacer riqueza lleva a la gente a mentir, la avaricia y la codicia. Proverbios 28:20 dice que el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo, porque quien se apresura a enriquecer está yendo por el camino equivocado. Dios nos quiere bendecir paso a paso. En Dios no interesa que lleguemos a la cima tanto como que el proceso por medio del cual llegamos al éxito sea un camino que hayamos recorrido de la mano de Él. Y si lo hemos recorrido de la mano de Él, no tiene por qué haber apuro. Las bendiciones vienen de parte de Él. Más importante que llegar a la cima, al éxito, a la riqueza, más importante que estar allá arriba, es el camino que transitamos para llegar allí y cómo lo transitamos, cómo lo logramos, agarrados de la mano de quién. Yo sé que usted como padre o madre pretende construir y dejar un buen legado para sus hijos, pero realmente lo estamos construyendo. Voy a dejar una herencia sólida sobre principios cristianos de bendición en base a las estrategias y tácticas del mundo. Perdón. Cielo y tierra pasará. La única garantía para que nuestros hijos puedan vivir en bendiciones es lo que yo siembre en el reino de Dios a través de su iglesia. No hay otra manera. Todo aquello que venga por otra vía no es bueno. Proverbios, capítulo 10, verso 2 nos dice: tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. ¿Cuántos profesionales conocemos? Abogados, militares, políticos, médicos, todo profesional y hombres de negocio que hoy huyen porque sus fortunas son mal habidas. Tesoros mal adquiridos, ¿sabes qué? No aprovechan. Proverbios 21:6 dice: conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es buscar la muerte. Yo te voy a vender un carro y está malo. Te lo vendo por bueno. Bueno, Dios me guarde. Pero puede venir alguien después a amenazarnos de muerte, o a un hijo, a la esposa, a los niños, porque fue un tesoro con lengua mentirosa. Tenemos que parar de actuar así, de trabajar así. Es mejor un bocado seco y en paz con Cristo que casa llena de alimentos y en discordia con Él. Muchas personas caminan por la vida con mentalidad de escasez, lamentablemente cristianos o algunos. ¿Y qué es una mentalidad de escasez? Definitivamente mentalidad de escasez es ver lo que otros tienen pero no valorar lo que yo tengo. Estoy enfocado en lo que no tengo, en cambio de estar agradecido con lo que Dios me ha dado. Pero no contento con eso, mi mentalidad de escasez me lleva a echarle la culpa a terceros. Este gobierno que no sirve para nada. A ver, ¿y cuándo el gobierno te ha dado algo? Por favor. Dios es el dueño de la plata y del oro. Echándole la culpa a un hermano que se robó la herencia. Echándole la culpa al patrono que me botó del trabajo. Esa es una mentalidad de escasez. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios capítulo 13, verso 23. En el campo del pobre, escúchame, hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. No es que no haya comida, no es que no haya bendición, lo que no hay es justicia. ¿Y quién puede aplicar la justicia sino Dios? Pero ¿cómo yo la alcanzo si no le estoy sirviendo a Él, si no estoy sembrando en su reino?
Si no diezmo, si no ofrendo, si hago las cosas de mala gana o diezmo lo que no es. Oh, esto es mucho, voy a diezmar un poquitico u ofrendo una miseria. Así no son las cosas. La mentalidad de escasez lleva a las personas inclusive a compararse con terceros. Wow, aquel tiene un carro nuevo, aquel fíjate se enchufó con el gobierno o tiene un contacto y tiene una casa nueva, ropa nueva. Cálmate. Eso es conseguir tesoros con lengua mentirosa. Nos convierte en críticos, nos estanca, nos pone bravos, dejamos de trabajar y empezamos a hablar de lo que hubiera podido ser, de lo que yo hubiese podido tener o de lo que tuve. Oh, yo tenía un banco, yo tenía esto, yo tenía lo otro, manejé tal y cual dinero. Muy sencillo, es ser ocioso mental. Y de allí a la mendicidad falta poco. Por eso Proverbios 10:4 dice que las manos ociosas conducen a la pobreza. Porque me pongo a hablar con esa mentalidad de escasez y me lleno de odio y hablar en contra de la gente, que este gobierno no sirve, que mira cómo estoy y me estanco y me desanimo. En cambio, declarar todo lo puede Cristo que me fortalece. Sé que la cosa está ruda, sé que la cosa está difícil, pero la palabra de Dios dice y me prometió bendecir la obra de mis manos. Yo lo que le voy a echar es para adelante, mi hermano. Punto. Las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos hábiles atraen riqueza. Dios nos bendice para bendecir a otros. Dios no nos bendice para almacenar. Dios no quiere que seamos como un lago o el mar muerto, que solo tiene agua estancada dentro de sí. No. Tenemos que ser un río que recibe para dar a otros. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pregunto, ¿puede Dios confiarnos sus riquezas para que solo se queden almacenadas en nuestros graneros? ¿Pero para qué? Yo tengo hijos y le doy a uno para que ayude al otro, no para que se lo almacene y el otro se muera de hambre. ¿Pudiera darnos Dios personas para utilizarlos y hacerlos brillar para beneficio propio, personal, si esas almas le pertenecen a Dios? Tenemos que ser fieles. Dios no nos va a dar almas para beneficio propio. No. Tenemos que ser fieles administradores. Dios me ha confiado bendiciones. Y gloria a Dios por ello. Dios me ha confiado personas. Sí, Señor. Gloria a Dios por ello. Usted que me está escuchando, es porque Dios me ha confiado su amistad. Y eso es una gran responsabilidad. Pero mi función es prepararte para que sigan la obra del que me contrató a trabajar para Él, del que me trajo a su viña. Es mi función preparar a la generación de relevo. Es mi función manejarme con integridad, porque si Dios encuentra injusticias en mi manera de actuar y encuentra en mí falta de integridad, ¿sabe? Dios me quita las bendiciones. Hace unos años el obispo Estupiñán, mi padre, vino a mi oficina y él hizo esta oración: Señor, bendice a mi hijo siempre y cuando te sirva, pero si ves que no te está sirviendo, córtale la bendición. Esa fue la oración que hizo mi padre y es la que siempre ha hecho cuando él viene a orar por mis negocios. Porque mi fidelidad a Dios, mi integridad, es lo que hace contener sus bendiciones en mi vida. Fiel al ofrendar, fiel al diezmar, fiel al ayudar al que no tiene, fiel en capacitar a la generación de relevo. Mire lo que dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermano que me escucha, hermana, amigo. Como siervos, como líderes, no podemos ser hallados infieles en ninguna de las áreas que Dios ha confiado en nuestras manos. No y no.
Bueno, que Dios entiende todas las cosas. Él sabe que soy de polvo y que fallo, y con esta cantidad de mediocridades y excusas. No. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Recuerda que administrar es recibir recursos de terceros para darles una correcta gerencia, repartirlos de forma efectiva y además que se multipliquen. Primero tenemos que dar para luego recibir. Primero yo siembro la semilla de maíz y luego recibiré la mazorca de maíz. La Biblia no me indica a mí en ninguna parte que cuando tenga entonces ya allí es que yo debo comenzar a dar. No, antes y por el contrario. Tengo que dar desde mi escasez. Y finalizo con la nota bíblica que comencé. Elías te va a cuidar una viuda. Una viuda te va a alimentar. ¿Sabe? Dios le quería otra vez comprobar a Elías que él era su proveedor. Ahora, no solamente a Elías, sino a la viuda. Pero ¿qué tal si Elías hubiese objetado y dice, bueno, por esta viuda, mira los argumentos que me dio y fíjate que lo que ya se está es muriendo y le queda un poquitico de esto, de harina, un poquitico de aceite y esto y lo otro, bla, bla, bla. Porque así nos pasa mucho de nosotros. Trabajamos para Dios, esperamos la bendición de Dios, buscamos las manos de Dios, pero no buscamos el rostro de Dios. Bueno, Señor, por esta viuda, mira, me mandaste aquí no hay nada. Es más, ya hasta malandreamos. Fíjate cómo está y qué me va a dar esta. Pero no, gloria a Dios que Elías no fue así. Porque Elías le creía a la palabra de Dios y no a las circunstancias. En estos momentos difíciles es cuando más tenemos que creerle a la palabra de Dios, que en medio de la situación difícil Dios va a proveer, porque Él es fiel a su palabra. Y cuando Elías escuchó los argumentos, él no debatió con ella de que era mentira. No, le dijo, sí, está bien, tranquila. No te preocupes, no tengas miedo. Ve y haz lo que acabas de decir, pero vas a cocinar un poco de pan para mí primero. Bárbaro. Dios mío, qué barbaridad. Padre de la gloria, dirían uno. Qué profeta tan atrevido. Me cocinas a mí primero. Líder, quiero explicarte que esto que acabas de escuchar y de leer en tu Biblia, porque te recomiendo que lo leas, es nada más y nada menos que el secreto, es una ley espiritual. Si haces como el varón de Dios te dice, siempre habrá harina y aceite en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Punto. Si haces como el varón de Dios te lo dice. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice, créele al varón de Dios, créele a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está el secreto. Haz lo que el varón de Dios te ordena. Porque eso que el varón de Dios te está ordenando, el siervo de Dios te está ordenando, es para el reino de Dios, para que hagas tesoros en el cielo. Y vea cuál fue el final. La viuda hizo como el varón de Dios le dijo, y ella y su hijo comieron durante muchos días, dice la Biblia, y siempre hubo harina y aceite de oliva, como Dios prometió por medio de la palabra de Elías. Dios te bendiga. Hasta una próxima entrega. Te habló el pastor Wilmer Estupiñán.